Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y vaya que ha generado y sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. El tema que hace tiempo venimos tomando como un leitmotiv para abrir el análisis internacional se confirma dramáticamente. Les hablaba del enrarecimiento de la situación en el Lejano Oriente. Por lo demás, el tercero en la línea de sucesión de Kim Il-sung en Corea ha mostrado toda la voluntad de seguir desarrollando músculo y al parecer tienen con qué. Hoy la nota de última hora que dejaba a muchos analistas trabajando sobre tiempo es que Corea del Norte ha hecho un importante lanzamiento de un misil de carácter realmente estratégico y con capacidad para cargar una cabeza nuclear eventualmente. Para no afectar los países del área, el ángulo de lanzamiento fue bastante elevado, de manera que cuando cayera, primero, no afectara a países cercanos, segundo, no cayera en manos de quien no debía caer. Y esto realmente, lo que insistíamos en que se recalienta el tema y Corea, bueno, esto es la confirmación. Corea del Norte, paralelo 38, donde nunca hubo un tratado de paz, sino un armisticio, la mayor derrota de las fuerzas aliadas ganadoras de la Segunda Guerra, las retiradas más vergonzosas después de haber ganado la Segunda Guerra, y desde luego con el apoyo a Corea del Norte de parte de la entonces Unión Soviética, ¿no? Y no solo de la Unión Soviética. En fin, muy fluida situación y los acontecimientos en pleno desarrollo nos demuestran que las cosas se están poniendo bastante más complicadas. No olvidemos tampoco cómo se recalientan en el Medio Oriente, ¿no? Pero vamos aquí, presten atención. Los portadores son tan importantes como las cargas. Y si uno no tiene el misil adecuado, no tiene la capacidad estratégica. Nuevo ensayo de misil de Corea del Norte desata reacciones. 7ª vez que la administración de Pyongyang ensaya sus misiles en lo que va de año. Nuevo misil balístico de largo alcance capaz de portar cabezas nucleares. Vean la satisfacción. Corea del Norte maneja muy bien las imágenes que quieren que tengamos, así que muchas veces en lugar de video utiliza fotos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado a sanciones internacionales más rotundas contra Corea del Norte. Esta es parte de una avalancha de repercusiones y el primer ministro japonés Shinzo Abe criticó enérgicamente a Corea del Norte pese a la reacción del público internacional, ha lanzado un nuevo misil y lo condenamos categóricamente. Bueno, el hecho, como estamos viendo, un lugar no identificado de Corea del Norte, muy bien elegidas las fotos con un valor no solo propagandístico, tal vez con intención disuasiva. Corea del Norte afirma que el misil lanzado puede llevar una ojiva nuclear de gran tamaño, y esto parece ser la nariz de ese misil. El líder del gobierno, Kim Jong-un, estuvo presente en el lanzamiento del domingo, que según detalló la agencia, se produjo a las 04:58 hora local. Pyongyang efectuó el lanzamiento con el fin de verificar especificaciones tácticas y técnicas del recién desarrollado misil balístico capaz de llevar una ojiva nuclear pesada de gran tamaño. Aquí lo vemos en su transportador. El proyectil golpeó con precisión su objetivo en aguas abiertas a menos, 787 kilómetros, después de volar a una altura máxima de 2.111 kilómetros 500 metros a lo largo de su órbita de vuelo prevista, detalló. Todos los representantes de todos los componentes de las Fuerzas Armadas festejaban eufóricos esto. El misil cayó en el mar de Japón a unos 500 kilómetros del territorio ruso, según dijo el ministro de Defensa. En Seúl, Corea del Sur, aquí estaba el jefe de Asuntos Públicos de la Junta de Comandantes, Roh Jae-chong, quien dijo: las autoridades de Corea del Sur y Estados Unidos han compartido información sobre el anuncio de Corea del Norte
sobre la altitud y distancia del lanzamiento de misiles balísticos de ayer, pero creemos que se necesita más análisis para verificar lo que realmente logró Corea del Norte. Y luego, el residente de Corea del Sur, un joven de 28 años, Kim Ji-young, entre los que estaban siendo entrevistados para ver las reacciones. Corea del Sur dice que la prueba del norte del progreso de misiles necesita un serio análisis. Tienen todos los datos electrónicos que lograron capturar, pero se sintieron nerviosos por otra prueba de misiles balísticos lanzado por Corea del Norte después de que el Estado dijera que había conducido con éxito una prueba de misiles de alcance largo y desarrollada el lunes 15 de mayo. La agencia de noticias KCNA, Agencia Coreana de Noticias Central, informó que la prueba del domingo 14 de mayo fue supervisada por el líder Kim Jong-un, como vimos en la foto, y tenía como objetivo verificar la capacidad de llevar una ojiva nuclear pesada a gran escala, a gran distancia. Y en ese sentido, las reacciones hasta ahora han sido de todo tipo. Por lo que respecta al ejército de Corea del Sur, dijo el lunes que se necesita más análisis para verificar la afirmación de Corea del Norte de que logró avances técnicos. Esta residente de Corea del Sur dice, esta no es la primera vez que Corea del Norte ha lanzado un misil y no siento un temor repentino cuando lo lanzan justo después de que el nuevo gobierno asumiera el poder. Como dice siempre el gobierno de Moon Jae-in, espero que resuelvan el problema con el diálogo. Por lo demás, otros residentes dicen, me preocupa que esto suceda en la etapa inicial de la nueva administración y creo que el gobierno de Corea del Sur debe tomar acciones fuertes y resueltas en consecuencia. Como quieran verlo, el tema ha sido noticia a nivel internacional y muestra un desarrollo tecnológico en el que el ejército de Corea del Sur puso atención y dijo el lunes que se necesita más análisis para verificar la afirmación de lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Sobre todo, la jefa de Asuntos Públicos de Corea del Sur dijo, la autoridad de Corea del Sur y Estados Unidos han compartido información sobre el anuncio de Corea del Norte, sobre la altitud y la distancia del lanzamiento de misiles balísticos de ayer, pero creemos que se necesita más análisis para verificar la demostración que ha hecho Corea del Norte. Por lo demás, seguimos los acontecimientos con todos los detalles de que disponemos y se observa y se analiza los resultados. Tomomi Nada es en Japón, Tomomi Nada, representante del Ministerio de Defensa, decía, teniendo en cuenta que el misil voló unos 30 minutos y a una altitud de 2.000 kilómetros, creemos que existe la posibilidad de que se trate de un nuevo tipo de misil balístico. Y Japón dice que el misil coreano alcanzó 2.000 kilómetros de altura. En este sentido, el primer ministro japonés Shinzo Abe ha dicho, Japón continuará coordinando estrechamente con los Estados Unidos y Corea del Sur para analizar la información y tratar firmemente la situación de Corea del Norte. También estaremos coordinando estrechamente con China y Rusia y la comunidad internacional, no solo con Estados Unidos y Corea del Sur, a fin de instar firmemente a Corea del Norte a adherirse a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mientras tanto, Beijing, Vladimir Putin estaba de visita y hacía declaraciones importantes. Lo primero que quiero decir es que confirmo que estamos categóricamente en contra de la expansión del club de las potencias nucleares, incluso con la península coreana y Corea del Norte. Nuestra posición es bien conocida por nuestros socios internacionales y por Corea del Norte en particular. Estamos en contra. Lo consideramos contraproducente, dañino y peligroso. Otra pregunta de los corresponsales internacionales dijo, al mismo tiempo entendemos que hemos observado recientemente en el mundo y específicamente en estos casos violaciones flagrantes del derecho internacional e incursiones en el territorio de estados extranjeros, cambios en los gobiernos. Debemos actuar de manera conjunta en este sentido y fortalecer el sistema de garantías internacionales
con la ayuda y el respeto del derecho internacional y con la ayuda de la Carta de las Naciones Unidas. Era una rueda de prensa muy importante y reclamaba que se deje de intimidar a Corea del Norte también. Necesitamos volver al diálogo con Corea del Norte y dejar de asustarla y de encontrar formas de resolver estos problemas pacíficamente. ¿Es posible? Creo que sí es posible. Luego, a otra pregunta, Vladimir Putin dijo, si recuerdan, hubo un momento en que Corea del Norte anunció que estaba suspendiendo este tipo de programas, incluyendo los nucleares, pero lamentablemente ciertos participantes en el proceso de negociaciones no tuvieron suficiente paciencia. Creo que deberíamos volver a eso. Este lanzamiento de misiles no representó ninguna amenaza para nosotros, pero por supuesto aumenta la situación de conflicto y en esto no hay nada bueno para nadie. Putin reclama que se deje de intimidar a Corea del Norte. Bueno, aquí ya se habían retirado y estamos en otro ámbito de las relaciones internacionales. Hay menos quórum, solo los que están obligados a cubrir, y estamos hablando de las Naciones Unidas. El vocero Stefan Dujarric decía hoy: el secretario general condena el lanzamiento de otro misil balístico por parte de la República Popular Democrática de Corea que viola las resoluciones del Consejo de Seguridad y amenaza la paz y la seguridad de la región. La República de Corea del Norte, para asegurar el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales, debe volver a la vía de la desnuclearización. En suma, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó el lanzamiento del misil de Corea del Norte. Ataques cibernéticos y ciberataques, expertos culpan a una ciberarma secreta de la NSA por el masivo ataque cibernético global. Snowden también ha vuelto a ser noticia. Un software potencialmente malicioso desarrollado secretamente por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA por sus siglas en inglés, ha sido señalado como culpable de la catástrofe cibernética en la que decenas de miles de sistemas informáticos fueron infectados en al menos 74 países. Se trata de un tipo exploit, un fragmento de software que aprovecha una vulnerabilidad de un sistema para ejecutar un código malicioso que ha sido identificado como WannaCry. Van a llorar. ¿Se acuerdan de Snowden, no? Este tipo, como objetivo secuestrador de los archivos de una computadora, posteriormente pide su rescate a los usuarios a cambio de una suma de dinero, un esquema malintencionado típico del denominado ransomware. Es decir, la reclamación de sumas para liberarlo. Es un primer ataque concentrado de ransomware a nivel global, comentó a RT Vince Stickler, director ejecutivo de la compañía de seguridad informática Avast. El experto indicó que esta pieza de software que aprovecha una brecha de seguridad de Windows fue primeramente detectada en febrero y poco después fue liberada un parche que corrige esa vulnerabilidad. Sin embargo, Stickler destaca que muchos no actualizaron sus equipos y por eso fueron infectados. Este es el mapa de la propagación de WannaCry. Stickler agregó que el ataque en particular fue liberado como una filtración desde los círculos de inteligencia de Estados Unidos, situación que corrobora el ex empleado de la CIA, Edward Snowden. La decisión de la NSA de crear herramientas de ataque dirigidas a software estadounidense ahora amenaza las vidas de pacientes en los hospitales, dijo Snowden en su cuenta de Twitter, en referencia al caso que se vivió en numerosos centros médicos del Reino Unido. El ex empleado de la CIA añadió que la agencia estadounidense, a pesar de las advertencias, diseñó una peligrosa herramienta de ataque que afecta a los sistemas operativos occidentales, cuyas consecuencias se han hecho ahora muy visibles. Finalmente, Snowden instó al Congreso de Estados Unidos a preguntar a la NSA si existen otras vulnerabilidades en los sistemas operativos usados en los hospitales y aseguró que de haber sido revelada la brecha de seguridad cuando fue detectada, esto probablemente no hubiera sucedido así. Si la NSA hubiera informado de la vulnerabilidad del programa, y era una conocida brecha de seguridad del sistema operativo Windows, los hospitales habrían tenido daños mínimos y años para prepararse y no meses, subrayó. En suma, una nueva y peligrosa filtración y una nueva manera de atacar los más sensibles aparatos de computación, y Snowden vuelve a ser noticia. Beijing
también es noticia hoy. Esto ya estaba dando la vuelta al mundo y también fue objeto de análisis en las... Vean esto, ¿no? Putin culpa a los servicios secretos de Estados Unidos por el virus WannaCry que desencadenó el ciberataque mundial. A diferencia de otros países, no anunciamos las entregas de armas a las formaciones kurdas y no necesitan nuestras entregas. Tienen otras fuentes para conseguir armas. Directo al centro. Como factor kurdo es el verdadero para una situación en Siria y las formaciones militares kurdas participan en operaciones de batalla contra el llamado Estado Islámico y son una de las unidades más eficaces en combate. Creemos que tenemos el derecho de continuar los contactos de trabajo con al menos algunos para evitar posibles peleas y situaciones que podrían crear una amenaza para nuestros propios militares. Избегать возможных столкновений и ситуаций, которые могли бы создавать угрозы для наших военнослужащих. Luego, referente al ataque cibernético, dijo, no hubo daño significativo para nosotros, ni para nuestros institutos bancarios, ni para el sistema de salud, ni para ningún otro instituto. Pero en general esto es muy inquietante. No hay nada bueno en esto. Es inquietante, es una fuente de preocupación. A otra pregunta dijo, en cuanto a la fuente de estas amenazas, creo que el liderazgo de Microsoft dijo abiertamente que la fuente inicial de este virus eran los servicios secretos de Estados Unidos. Rusia no tiene nada que ver con eso. En este sentido, para mí, es extraño escuchar algo diferente. Что-то другое было наличие или отсутствие двигателя установки авиационной. Вот у нас не было своего двигателя. Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно. Вот мне еще жалко. Играть было достаточно сложно. Даже для меня, для человека, который двумя пальцами играет. Я не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши. Чем в космосе. Eso es por un momento en que le vieron jugar con un piano, ¿no? Y ahí no se escapa ningún detalle. Finalmente dijo, aquellos que querían ver, se refiere a Eurovisión, podían hacerlo en Internet. Creo que nuestras instituciones involucradas en este proceso lo hicieron bien cuando se negaron a participar en ella, porque en mi opinión los actuales líderes de Kiev no son capaces de llevar a cabo eventos de este tipo. ¿Por qué? Porque Putin culpa a los servicios secretos de Estados Unidos del virus WannaCry que desencadenó el ciberataque mundial. Putin ha lanzado este lunes un duro ataque contra los servicios de inteligencia estadounidenses a los que atribuyó la responsabilidad última del ciberataque. Renault, atacada por el ciberataque, la gran constructora de vehículos francesas. Aquí estamos en París y Boulogne y luego iremos a Bruselas. El hecho es que la Agencia Nacional de Seguridad de Sistemas de Información, a través del director general Guillaume Poupard, tuvieron que salir a responder sobre el ciberataque que afecta nada menos que a la Renault y a varias compañías asiáticas. El grupo automotriz Renault interrumpió el sábado su producción en varias plantas debido al ataque mundial cibernético con ransomware, anunció y confirmó la compañía. El programa ransomware cifra los archivos informáticos y obliga a los usuarios a pagar una suma de dinero, a menudo incluso en moneda virtual, para recobrar su uso. El director general de la Agencia Nacional de Seguridad, Guillaume Poupard, dice, el ataque cibernético extremadamente violento, el código que se usó realmente se puede replicar muy rápido, y si hay una computadora que se ve afectada en una red, toda la red sufrirá y estará paralizada. Luego, la Comisión Europea, a través de la vocera Margarita Schinas, aquí estamos en el ámbito de la sede de la Comisión Europea, tenía también que salir a declarar, pero Poupard lo hizo antes. Y el ciberataque afecta a Renault, compañías asiáticas. La Comisión no ha informado de que alguna de las instituciones de la Unión Europea o de las agencias de la Unión Europea se hayan visto afectadas por este ataque. La utilización de ciberataques con fines delictivos es una amenaza cada vez mayor que requiere una respuesta coordinada y global de la Unión Europea y todos sus Estados miembros. Ciberataque. La noticia del día. Londres
¿A quién tenemos aquí haciendo ejercicio? Nada menos que al secretario británico de Salud, Jeremy Hunt. Bueno, esta mañana he sido informado por el cuartel general de Seguridad Cibernética y de acuerdo con nuestra última inteligencia no hemos visto una segunda ola de ataques y el nivel de actividad criminal está en el extremo inferior de la escala que teníamos. Pero el mensaje es muy claro. No solo para las organizaciones como NHS, sino para los particulares, para las empresas. Aunque nunca hemos visto nada, no hemos visto nada a esta escala cuando se trata de ataques de ransomware, es decir, ataques con reclamo de rescate. Son relativamente comunes y hay cosas que usted puede hacer, como todo el mundo, todos nosotros podemos hacer para protegernos contra ellos. En particular, asegurarnos de que nuestros datos están correctamente respaldados y asegurarnos de que estamos utilizando los parches de software, el antivirus que son enviados regularmente por los fabricantes. Y estas son cosas que todos podemos hacer para reducir el riesgo del impacto que hemos visto en las últimas 48 horas. Y sigue muy cuidadoso del ambiente, en bicicleta, un alto oficial que no usa carro oficial. Mientras tanto, en Kerala, en la India, el ministro de Tecnología de la Información, Ravi Shankar Prasad, decía: India no es en absoluto víctima del ataque de la manera que otros países del mundo fueron atacados hoy, pero sí estamos vigilando muy de cerca. Según nuestra información, hasta la fecha ha habido incidentes aislados en áreas muy limitadas en Andhra Pradesh y en áreas muy limitadas de Kerala, pero hemos estado actualizando nuestras medidas de seguridad desde marzo. ¿Quién lo dice? El ministro de Tecnologías Indígenas de la Información. Luego, en el estado de Bengal del Este, Somandev Chattopadhyay, ministro del Poder, dice: este virus afectó nuestros equipos en 4 centros de atención al cliente, pero mientras tengamos nuestro servidor central, estamos recibiendo la información de su servidor y estamos atendiendo todos los problemas, que es la recaudación de dinero y las consecuencias de lo que haya ocurrido. El inspector general Manoj Abraham dijo, al ser consultado en el área ya militarizada de la seguridad: nuestro equipo ha ido allí, al distrito Wanyanap, y confirmó que el ataque de ransomware de WannaCry que ha ocurrido, ya hemos puesto en cuarentena las computadoras, hemos registrado el caso también y las investigaciones han sido lanzadas. Ciberataques de WannaCry en la India fueron de menor envergadura, al parecer. Los ataques cibernéticos del virus WannaCry, que afectó a 200.000 usuarios en 150 países, se presentan en la India como casos aislados, declaró el ministro indio de Comunicaciones y Tecnología de la Información, Ravi Shankar Prasad, a quien acabamos de oír. Según nuestros datos, solo se registraron incidentes aislados en estados de Kerala, Andhra Pradesh, dijo Prasad a la cadena de televisión NDTV. Y sobre este particular, subrayó que el gobierno de la India actualizó las medidas de seguridad para los sistemas informáticos en marzo y por eso India no fue víctima del ataque a tan gran escala como otros países. Agregó que las autoridades de la India estiman que son capaces de hacer frente a este tipo de ataques. Según Europol, más de 200.000 usuarios en 150 países resultaron afectados por el ataque cibernético masivo del 12 de mayo, en el que el programa maligno WannaCry 2.0 afectó a miles de ordenadores en todo el mundo. Mientras tanto, Vladimir Putin decía hoy: siento optimismo porque nuestro socio principal en este proceso y nuestro principal socio sin duda es Arabia Saudita. Ha implementado plenamente todos los acuerdos que se han llevado a cabo hasta ahora y en segundo lugar, esto es lo más importante, Arabia Saudita quiere mantener estable y justo los precios del petróleo. Es decir, Putin dice que una extensión del acuerdo OPEP genera estabilidad de precios y sale a defenderlo. Recientemente, y no es ningún secreto, pero la reunión fue cerrada, por eso les informo, con los jefes de nuestras mayores compañías de petróleo y gas, con el ministro de Energía, hemos discutido este tema y apoyamos la propuesta. Luego, Shervan SIP, analista Mikhail Shaibe, del ruso Shervan CIB, decía:
para los mercados mundiales y los precios de las acciones, este movimiento es una noticia muy positiva. La declaración del ministro del Petróleo de Arabia Saudita y el ministro de Energía de la Federación de Rusia, en realidad han cambiado la volatilidad del mercado de hoy y también tuvo un impacto en los precios. Hoy los precios del petróleo aumentaron más de $1 por barril y continúan creciendo, pero también afectarán las expectativas de los inversionistas por lo positivo. Los inversores esperaban las buenas señales y diríamos que ha llegado, ¿no? Eso no lo dice él, lo decimos nosotros. Luego, el Sberbank, el analista Mihail Shevy de Sberbank, dice, además, dado los 1.8 millones de barriles por día de los recortes de la OPEP y de los no OPEP, me refiero a estos números, estos valores, superarán incluso las predicciones más optimistas del aumento de la producción estadounidense este año, en los inventarios mundiales y en la posterior recuperación de los precios del petróleo crudo. Es decir, buenas noticias para los países que formamos parte de la OPEP, y especialmente nosotros, que fuimos los creadores de la OPEP, ¿no? Plaza Roja, la hermosa Plaza Roja, el reloj que marca todo allá, y una hermosísima vista, donde hoy no están tan afectados. La estrella roja de 5 puntas, el nuevo perfil, pero también cómo se ven afectados las producciones petroleras de Rusia. Ya lo dijo Vladimir Putin. Al extenderse los recortes a la producción de petróleo, por lo menos por 9 meses, eso es lo correcto a hacer. Y esto permitirá asegurar una estabilidad de los precios del crudo. Aun cuando se hacen costosas situaciones como aquí en el norte profundo, donde el equipo requiere atención especial, la gente requiere atención especial, Arabia Saudita y Rusia son en este momento los principales petroleros en cuanto a la producción y lo que vuelcan al mercado en el mundo, y acordaron hoy la necesidad de extender los recortes por otros 9 meses hasta marzo de 2018 para frenar el exceso de producción y contener la inestabilidad de los precios en los mercados. Buenas noticias. Y para nosotros que fuimos los creadores de la OPEP, cosa que no nos perdonan algunas potencias y algunos más, esto es un principio de la estrategia de la OPEP. Que el mercado no sea de aquellas transnacionales que chupan el petróleo de los países, sino que sea de los productores independizados de aquellas grandes transnacionales que estrujaron hasta lo último, y cuando los pozos ya no eran rentables, aunque con nuevas tecnologías sí, no, vámonos a otro que está más jugoso, y al diablo con la ecología y lo que queda atrás, ¿no? Siempre barriendo bajo la alfombra. Bueno, interesante noticia para finalizar nuestro primer bloque, y mientras tanto, no veo en los monitores de satélite nada que supere lo que les hemos mostrado hasta ahora. Si así fuera, lo mostraríamos de inmediato para ustedes en el segundo bloque, que les prometo está bastante interesante. No se lo pierdan si pueden. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Ya vuelve Dossier. La revolución bolivariana avanza. Por eso este esfuerzo cívico-militar de la gran misión Abastecimiento Soberano es el esfuerzo más importante. 638 empresas de 3 motores, celebrando el financiamiento de 39.000 millones de bolívares a más de 700 empresarios en el sector de la economía comunal, en el agroalimentario, en el sector farmacéutico y en el sector industrial. Toda esta capacidad productiva aquí, un aporte al Fondo Bicentenario para el financiamiento de las empresas de la gran misión Abastecimiento Soberano de 200.000 millones de bolívares aprobado. Todo el poder de la Constitución y de la patria
se lo entrego al pueblo. Y el pueblo, como poder originario, active la Asamblea Nacional Constituyente. Es la constituyente de la patria, es de la constituyente de los ciudadanos. La gran misión Vivienda Venezuela, indetenible. Estamos llegando a 1.612.507. Se constituyen en hogares de la patria, construir, construir y construir. Para eso estamos formando 36.000 especialistas en los liceos y escuelas de maestros y maestras de la patria. Me están solicitando 28.988 millones de bolívares para la cancelación de las prestaciones sociales a el personal educativo del Ministerio de Educación, egresado, jubilado en el periodo 2016-2017. Aprobado. Porque Venezuela no se detiene. Venezuela avanza. Cuando digo soy, digo somos. El pueblo venezolano protagoniza el desarrollo energético. El gas es energía limpia al alcance de todos. El gas debe utilizarse conscientemente. Por ello te recomendamos: evita que los niños manipulen o toquen los sistemas y conexiones de gas. En caso de emergencia, llama a los números que están en pantalla. Prevenir es vivir. Cuida a tu familia. Estamos en Sidor con el fin de conocer las capacidades productivas de esta industria, aprovechando el acercamiento enmarcado entre la agenda económica bolivariana, buscando cómo arrimar materias primas a la pequeña industria, que podamos fortalecer la producción nacional. Producir, abastecer y exportar. Somos Fede Industria. Hacía dulces que yo vendía en la escuela. A mí me decían el arañero porque yo vendía unos dulces de lechosa que mi abuela hacía, eran muy exquisitos. Llamados las arañas, porque tenían forma de araña, pero de dulce de lechosa. Yo vendía tabletas, vendía jugo, vendía fruta. Y entonces yo gritaba, araña locha. Una vez dije, araña caliente para las viejas que no tienen dientes. Yo inventaba a veces unos versos no muy queridos por alguna gente. Continúa Dossier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Estoy viendo en este momento en RT una entrevista al gran general Padrino López por la colega, nada menos que la colega Erika Ortega Zanoja. Vamos a ver un momento eso, señor director. Aquí hay civiles y militares, hay gente buena, decente, ¿verdad?, que lamentablemente han caído abatidos por la violencia. 22 de los 36 fallecidos, más o menos representa el 61%, han sido fallecidos por la acción de las armas. Pero quiero decirte algo, las fuerzas del orden público en Venezuela, cuando van a atender el orden, a controlar el orden público, a restituir el orden público en la calle, no usan armas letales. Eso ya quedó en el pasado. Eso ocurría antes de la Constitución de 1999, y cuando el comandante Hugo Chávez llega con su posición humanista, ¿verdad?, su posición de estadista, y promueve una nueva Constitución que le da preeminencia al respeto a los derechos humanos, bueno, todo comienza a cambiar en Venezuela. Recuerda la Guardia Nacional cómo salía en la Cuarta República a la calle, con una peinilla y con un fusil FAL calibre 7.62. Hoy las fuerzas del orden, incluyendo la Guardia Nacional, que es un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está allí también para cooperar en el mantenimiento del orden interno, no usan armas letales, usan armas no letales. Sobre ese uso legal, progresivo y diferenciado de la fuerza que está establecido en la Constitución de la República, ha habido de alguna forma algunas críticas por parte de la oposición. Se ha dicho que se ha agredido a los manifestantes. En realidad, lo que se evidencia en la práctica, ¿cómo ha sido ese tratamiento del orden público, digamos, en profundidad? Cuando, por ejemplo, bandas armadas atacan puestos policiales, cuando hay, de hecho, materialización de linchamientos contra efectivos de la Policía Nacional o de la Guardia Nacional, ¿cómo se hace ese uso diferenciado de la fuerza? Fíjate, yo creo que hay que poner los términos en claro, ¿no?
porque cuando la marcha o la manifestación pacífica y sin armas, como está establecida, consagrada en nuestra Constitución como un derecho, eso lo hemos dicho infinidades de veces, eso no se toca, claro. Eso es un derecho. Pero cuando esa marcha se convierte en un acto violento, ya no son manifestantes pacíficos, son manifestantes violentos, y son tales los niveles de violencia que, bueno, ha habido necesidad de emplear el componente Guardia Nacional de la Fuerza Armada para que, una vez rebasado, como ha sido rebasada muchas veces la Policía Nacional, bueno, entre entonces un componente de la Fuerza Armada preparado, equipado, para mantener el orden interno, específicamente en este caso para la restitución del orden público. Entonces nosotros no podemos decir que ha habido violencia ni represión contra manifestaciones. Bueno, al más alto nivel militar, excelente reportaje de la colega Erika Ortega Sanoja. Y volvemos a nuestro estudio para mostrarles cómo se bate el cobre en el panorama internacional con los acontecimientos en pleno desarrollo. Esta vez vamos directo a ellos y comenzamos, señor director, con lo que teníamos preparado aquí. Obviamente hay símbolos de que estamos en Alemania. ¿Por qué? Porque esta es una visita importante y es la primera visita al exterior del presidente francés Emmanuel Macron, quien llegó a Berlín hoy para su primera visita al extranjero, después de su juramentación. Antes de la visita, la canciller Angela Merkel dijo que le daría una bienvenida a Macron con una mente abierta, en una reunión que esperaba revigorizar la relación franco-alemana, lo que ella llamó el proyecto europeo problemático que sustenta. Guardia de honor, alfombra roja, dos países que se mataron, se masacraron en la Primera y en la Segunda Guerra, aquí están compartiendo realidades. Buen ejemplo. Macron llega a Berlín con la ambición de seguir adelante con la integración europea, una misión que ha inquietado a algunos conservadores alemanes que preocupan a Berlín, que se le pedirá que pague por los estados que luchan contra las reformas. Pero Merkel decidió acentuar lo positivo antes de su reunión con los 39. El ex banquero de inversiones que golpeó a Marine Le Pen del Frente Nacional de extrema derecha el 7 de mayo, después de una larga campaña expuesta a profundas divisiones sobre el papel de Francia en la Europa moderna. Merkel y Macron quieren estrechar lazos con una alianza que algunos medios de comunicación alemanes han apodado de Mercron, haciendo una combinación de ambos, ¿no? Subrayando que la Unión Europea es resistente a pesar del voto de Gran Bretaña para salir y una serie de crisis financieras y migratorias que han impulsado a la extrema derecha en todo el bloque. Como quieran verlo, esto es un punto interesante porque no hay duda que la presencia de Macron en Berlín, escuchen, esto afianza el progreso en Europa. Dos poderosas naciones que se batieron a muerte en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. De la Los Enfants de la Patria al Deutschland, Deutschland über alles, hay mucha historia aquí. El presidente francés Emmanuel Macron convocó cierta e interesante gestión aquí. Merkel y Macron, después de compartir la alfombra roja y los honores militares, acuerdan elaborar una hoja de ruta para profundizar en la integración de la Unión Europea.
Mientras Inglaterra y el Reino Unido se salen de la Unión Europea, la más experimentada de las jefas de gobierno y el nuevo y joven presidente de Francia acercan posiciones y hablan de presente y de futuro. Compartida la rueda de prensa, amplísima la representación de los medios de comunicación. Ensuite, il y a la nécessité d'avoir une Europe moins bureaucratique. Hay una necesidad de tener una Europa menos burocrática y una Europa que proteja. Es en este espíritu que hemos tenido un intercambio. Ha recordado varias áreas en las que podemos cooperar en el corto plazo: política común de asilo, los trabajadores desplazados, el comercio bilateral, que tendrán un impacto en nuestros ciudadanos y en nuestras empresas, para lo cual necesitamos más pragmatismo, menos burocracia y un mayor pragmatismo europeo. Madame la chancelière, monsieur le nouveau président. Otra pregunta sobre la confianza mutua dijo: Notre relation a besoin d'encore plus de confiance. Nuestra relación todavía necesita mucha más confianza y resultados concretos. Creo que la partería franco-alemana necesita volver a emitir un gran pragmatismo y su buena voluntad a corto plazo y a mediano plazo para la Unión Europea y para toda la zona euro. Emmanuel Macron. Et Monsieur le Président, votre Premier ministre s'est dit de droite aujourd'hui. Cela veut-il dire que votre politique sera de droite? Je me réjouis que nous puissions ensemble. Estoy contento de que podamos trabajar juntos con nuestros equipos en un proyecto, incluso a medio plazo, sobre una hoja de ruta común para la Unión Europea y la zona euro. Estos son asuntos de extrema importancia. Lo vimos en estos. Ustedes mismos, ahí se refiere a Merkel, como canciller, ha tenido que manejar esto. Son también temas que tienen un impacto. Y esta es también la opinión de nuestros conciudadanos, para lo cual son necesarias profundas reformas. Le lustre de cette relation. Est-ce que vous voulez... Todas las preguntas eran para el visitante, ¿no? Más a menudo que no, el tema del cambio de tratados fue un tabú francés, y para mí ya no será así. Así que deseo que la hoja de ruta común sea sobre todo una hoja de ruta que restaure perspectivas y una verdadera eficiencia a la zona euro y a la Unión Europea. Y si en este proceso hay cambios institucionales y nuevos tratados, bueno, estamos listos para eso. Todas las preguntas para el nuevo presidente francés, ¿no? Hoy Europa defiende a sus compañías y a sus trabajadores menos de lo que hacen los Estados Unidos. Así que deseo que podamos mejorar nuestras políticas anti-dumping, pero creo que en la política de libre comercio, el comercio internacional y la competitividad, un derecho a creer en ello, pero sin ser ingenuo. Allerbeste Zusammenarbeit und gute Resultate auch im Blick auf die Bürgerinnen und Bürger unserer Länder. C'est pour cela que je n'ai jamais, dans le projet que je porte, en el proyecto que llevo nunca he defendido lo que llamamos eurobonos y en particular lo que significa en el debate público alemán. No soy un promotor de la mutualización de la deuda existente. Eso es lo que hace que aquellos que hicieron más esfuerzos no sean recompensados, y en contraposición a los que no lo hicieron. Ce qui fait que ceux qui ont fait des efforts ne sont pas récompensés par rapport à ceux qui n'en ont pas fait. En suma, Merkel y Macron acuerdan elaborar una hoja de ruta para profundizar la integración de la Unión Europea. Ella tuvo la cortesía de dejarle ser el hombre del día. Todas las preguntas eran para el nuevo presidente, bastante joven, un poco inadaptado todavía a la presión de las cámaras. Personaje extraño, casado con una señora más de 25 años mayor que él, que al parecer era un amor de su adolescencia. Hay diferentes interpretaciones de esto, pero en fin, Macron realizó estas declaraciones en rueda de prensa que ofreció en Berlín, y ahora estamos en Beijing, le damos la vuelta al mundo. China. El tema de la ruta de la seda y del cinturón del lejano oriente. En Beijing se abrió un foro sobre el cinturón y la ruta, protocolo y alfombra roja.
Vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, también se hacía presente allí. Ahí tenemos el cinturón y la ruta. Foro Económico Internacional del Cinturón y la Ruta fue inaugurado en la capital china con un discurso del presidente Xi Jinping. La inauguración tendrá también al presidente de Rusia, Vladimir Putin, al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En la lista de muy importantes de los participantes, los jefes de Estado y de Gobierno de 3 docenas de países, como estamos viendo, director gerente del Fondo Monetario, Christine Lagarde, el presidente del Banco Mundial, Jin Yong-kim, todos contarán con más de 100 países y tendrán lugar debates sobre una base multilateral. El número total de participantes es de más de 1.200 personas, incluso más cobertura de evento por parte de los periodistas. En una distancia de miles de millas a través de los milenios de la antigua Ruta de la Seda, formando el espíritu de la paz y la cooperación y la transparencia y la participación del aprendizaje mutuo y el beneficio mutuo también. Como vemos, toda Europa y todas las otras latitudes. Alfombra roja, estuvieron larguísimo tiempo recibiendo protocolarmente a los invitados, uno tras otro. El enorme proyecto de China para reformar el comercio mundial aún es un trabajo en proceso. Y en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump está saliendo o amenazando con terminar grandes acuerdos comerciales, su homólogo chino Xi Jinping se muestra como un defensor de la globalización y le responde a Trump con esta supercumbre del Cinturón y la Ruta, foro internacional. Pero muchas preguntas siguen rondando el eje del impulso de Xi para fortalecer la influencia de China más allá de sus fronteras, iniciando esta One Belt, One Road, un cinturón, una ruta. Todos los más importantes del Lejano Oriente y de Europa se han hecho presentes allí. Y esto, vean el protocolo de llegada, ¿no? Esto es como para caminar algo así como 100 metros hasta llegar al lugar donde está el primer mandatario esperándolos, ¿no? Uno de los varios pasos tomados por China para incrementar su influencia global en los años recientes, que también incluye establecer algo así como un rival al Banco Mundial e impulsar un acuerdo comercial regional en Asia. Y este fin de semana algunos de los líderes más poderosos del mundo se reunieron en Beijing para la cumbre centrada en la iniciativa Un Cinturón, un Camino. No faltó nadie de importancia, todos los pesos pesados estaban allí. A miles de millas de distancia a través de los milenios y de la antigua Ruta de la Seda, formado por el espíritu de la paz y la cooperación, la transparencia y la participación y el aprendizaje mutuo y el beneficio mutuo, dijo Xi, haciendo hincapié que el espíritu de la Ruta de la Seda se convirtió en un gran aporte para la civilización humana. Esto demuestra la capacidad de convocatoria de China y lo están mostrando con lujo de detalles. Alrededor de 2000 años atrás se abrió transcontinental pasaje que conecta Asia, Europa y África, dijo el líder chino, destacando que en nuestro tiempo se ha convertido en la encarnación de la paz y la cooperación, la apertura y la tolerancia, y el entendimiento mutuo y el beneficio mutuo. La historia es nuestra mejor maestra y ella nos dice, la civilización se desarrolla a expensas de la apertura. Esa es la gran alianza, China, la Federación Rusa, en el otro extremo, ¿no? De acuerdo a Xi Jinping, en los últimos años, la comunidad internacional ha de resolver muchos problemas de naturaleza compleja que requiere de esfuerzos conjuntos. Y esto se siente al otro lado del mundo y se siente con fuerza. China ha invitado a Venezuela, además, a participar en el megaproyecto del comercio internacional. Bueno, Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea, las empresas chinas tienen pleno acceso al mercado europeo, pero quieren invertir en Europa, pero desafortunadamente no es así con las empresas europeas en el mercado chino. Y esta es la razón por la que las inversiones de las empresas europeas en China han disminuido. El año pasado cayó un 23%, es el más bajo durante 10 años, y es solo por problema en el mercado chino o por falta de acceso al mercado.
Luego, a otra pregunta dijo, así que para materializar lo que el presidente Xi Jinping ha dicho, vamos a acelerar las negociaciones de inversión, vamos a tener un buen resultado tan pronto como sea posible. Y a otra pregunta de las que le tenían preparado dijo, bueno, como he dicho, ellos son el anfitrión y ellos deciden a quienes quieren invitar. Si hay alguna posibilidad de negociar o discutir con los norcoreanos, siempre es mejor que no hablar de ellos, no hablar en absoluto. Pero en realidad fue una reacción muy rara de Corea del Norte a hacer otra prueba de misiles justo cuando los chinos los habían invitado a venir aquí, a esta cumbre. Muy interesante este enfoque, ¿eh? Ahora bien, China ha invitado a Venezuela a participar en el megaproyecto del comercio internacional. Lo confirmaba hoy Correo del Orinoco. China tiene un as bajo la manga para caminar en el comercio del mundo. La Franja de la Ruta fue en principio una propuesta de China, pero no es un solo para China, sino una sinfonía para la participación de todos los países y es un bien público internacional de beneficio común para cada país. El gobierno chino espera que este foro contribuya aún más al fortalecimiento de la cooperación internacional a través de la promoción de la cooperación norte-sur, sur-sur y la cooperación triangular. El plan de acción para sus iniciativas se encuentra basada en 4 principios. Primero, apertura y cooperación. Segundo, armonía e inclusión. Tercero, operación del mercado. 4, beneficio mutuo, enfatizando la política de coordinación, conectividad, integración financiera y sobre todo vínculos entre los pueblos. Esta ambiciosa iniciativa tiene como pilar el impulso del proyecto de infraestructura para mejorar la conectividad y la logística del comercio entre China y el resto de la ruta que alcanza a Europa, incluyendo mejoras en puertos, centros de acopio, vías férreas. Así lo informó la Embajada de Venezuela en el gigante chino. La Franja de la Ruta fue en principio una propuesta de China, pero no es un solo para China, sino una sinfonía, como queda dicho. En relación a la región latinoamericana, la iniciativa de la Franja y la Ruta emerge como un complemento a los mecanismos de cooperación regional ya existentes con China, lo cual contribuirá a que los países latinoamericanos puedan alinear sus estrategias de desarrollo desde las potencialidades de la región como proveedor de materias primas y su consecuente industrialización, por lo que trabajar de manera coordinada bajo un marco de respeto y cooperación es la clave para alcanzar el bienestar conjunto de todos los países involucrados. Actualmente la cooperación entre China y América Latina y el Caribe se encuentra avanzando con sistemas de coordinación que muestran tangiblemente el intercambio real, como ejemplo, el foro China-CELAC, CELAC como Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Venezuela da cara a la Franja y a la Ruta, tomando en cuenta uno de los principales elementos de este foro, como lo es el apalancamiento del desarrollo de infraestructura regional. La delegación de Venezuela estuvo liderada en esta actividad por el ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, acompañado del viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Félix Plasencia, y del embajador en la República Popular China, Iván Serpa. Venezuela, como aliado de China y con quien comparte una asociación estratégica integral, ha manifestado su interés en incorporarse a esta iniciativa, que aunque no tenga actualmente a América Latina como parte de su eje fundamental, es una región, a consideración del gobierno chino, vendría a completar el cinturón geoestratégico de la Franja y la Ruta, transformándola en un megaproyecto de alcance mundial. La patria de Bolívar es un ejemplo tangible de este sistema de cooperación con China y acude al foro precisamente para continuar impulsando la visión de desarrollo de la pluripolaridad que debe existir en el mundo y que China comparte. La gran base de recursos energéticos con la que cuenta Venezuela es el mayor potencial para el acoplamiento con la iniciativa china. La asociación estratégica integral que mantienen ambos países ha convertido a China, oigan bien, en el segundo comprador de petróleo venezolano en el mundo
y a su vez a Venezuela la ha colocado en el 7º exportador de petróleo a China. De esta manera, Venezuela se ha convertido en un importante proveedor de energía para China. Ahora, cuando el país asiático busca cimentar las bases para el desarrollo de esta gran iniciativa de cooperación llamada de la Franja y de la Ruta. La energía desempeña en ella un rol de vital importancia para el desarrollo de todos los proyectos. Y en este contexto, Venezuela seguirá siendo para China un proveedor eficiente y seguro de petróleo y sus derivados, necesarios para el impulso del desarrollo de China y de la iniciativa global de la Franja y la Ruta. A su vez, China es un gran aliado de Venezuela en proyectos de inversión, áreas de infraestructura y conectividad. Como se ve, en el gran evento internacional, presente y en primera línea, la República Bolivariana de Venezuela. Excelente el planteo geoestratégico económico y no olvidemos que el imparable gigante asiático está en muy intensa vinculación de beneficio mutuo con la República Bolivariana de Venezuela y por supuesto no es el único. No podemos menos que considerar una muy auspiciosa agenda internacional, la que hemos mostrado a ustedes y de la que todavía estamos recibiendo ampliación, pero lo fundamental lo hemos compartido con ustedes. Así que desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal oficial de la República Bolivariana de Venezuela y el pionero de la información en televisión, finaliza aquí Dossier, el decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional, pero vía satélite. Comenzamos allá en el Cerro Marín, en la querida Charneca, cuando TVN5 era la única señal y el único satélite de uso civil llegaba desde Eurovisión, subía en Prados del Rey en Europa y lo bajamos con la flamante Camatagua. Allí fue que por primera vez el canal oficial rompió todos los moldes, al punto tal que diarios importantes mandaban a algunos de sus fotógrafos a tomar imágenes de nuestros monitores porque le ganábamos a la radiofoto, que era lo más moderno que había entonces. Estoy hablando de comienzo de la década del 70. De entonces para acá, mucho hemos aprendido, mucho hemos madurado, seguimos aprendiendo y pretendemos seguir madurando. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, finaliza aquí Dossier, desde Canal 8, Venezolana de Televisión. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.